¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Recordará usted que en este espacio ya habíamos hablado de el decreto que se lanzó en febrero del 2023 desde el gobierno federal para prohibir el uso del glifosato, el herbicida llamado glifosato, en México, atendiendo a las afirmaciones de muchos grupos ambientalistas, de muchos grupos defensores del maíz y sobre todo de la directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT con H, María Elena Álvarez Builla, una notoria activista anti organismos transgénicos. La historia del glifosato es pues un poco curiosa porque la oposición a los organismos transgénicos es una tendencia importante que ha tenido mucho crecimiento, que tiene apoyo en muchos países, que carece básicamente de todo fundamento científico, porque los organismos transgénicos, como también ya hemos comentado en este espacio, se han estado usando y cultivando y consumiendo por los ciudadanos de muchos países durante ya más de 30 años, sin que haya habido ningún reporte de efectos dañinos. Pero ante esta falta de pruebas de que consumir alimentos o cultivos transgénicos causa daño, las baterías de estos pseudoambientalistas, los llamaría yo porque son ambientalistas que no se basan en evidencia, sino en prejuicios y en ideologías, y es una ideología más bien anticientífica, que es lo que impulsa muchos de estos movimientos extremos y radicales. eh, pues voltearon sus baterías contra otro producto asociado con las grandes empresas biotecnológicas como la anteriormente llamada Monsanto, que hoy es parte de Bayer, perdón, Bayer, no, Bayer, es Bayer. Este, entonces, estas compañías han producido también herbicidas que son indispensables para cualquier cultivo, para la agricultura de todo el mundo. Si no se utilizan herbicidas y plaguicidas, pero en este caso hablamos de herbicidas, las malezas pueden evitar el buen crecimiento de las cosechas con un gran costo económico, ¿no? O sea, no puede haber buenas cosechas si no hay uso de herbicidas. Y uno de los herbicidas más utilizados en el mundo es precisamente el glifosato, que fue producido por Bayer, que su patente caducó a principios de este siglo, en el año 2000, y que es uno de los herbicidas curiosamente menos tóxicos y menos dañinos para el ambiente y menos dañinos para la salud de los seres humanos y de los animales que se conocen. El glifosato ataca una enzima que fabrica aminoácidos solo en las plantas. Esa enzima no existe en los animales y mucho menos en los humanos. Sí existe evidencia de que el glifosato puede ser tóxico para seres humanos si se consume en cantidades excesivas, pero no si se utiliza en las dosis que se utilizan normalmente en la agricultura, y al aplicarlo se utilizan los métodos de seguridad indicados. Así que no es tóxico comparado con otros herbicidas como el DDT famoso, que desató prácticamente el movimiento ambientalista precisamente porque se descubrió lo tóxico que podía ser y cómo se acumulaba, se bioacumulaba en los organismos, de manera que causaba grandes daños ecológicos y de salud en los animales y en los consumidores humanos. Bueno, ha habido muchos otros herbicidas mucho más dañinos que el glifosato. De manera que la oposición al uso del glifosato nuevamente es de base ideológica y carente de evidencias que la sustenten. Pero como es oponerse a las grandes empresas biotecnológicas y al capitalismo imperialista y a la malvada ciencia que todo lo contamina y todo lo deshumaniza, pues mucha gente está de acuerdo con prohibir el glifosato.
En particular en México, la doctora Álvarez Huilla, como directora general del CONACYT, pudo influir en el presidente Andrés Manuel López Obrador, que como se sabe es el que toma las decisiones básicamente respecto a todo en este gobierno, sin que nadie, sea experto o no, se atreva a llevarle la contraria. Y entonces se decidió prohibir la importación y el uso de glifosato en nuestro país, y este decreto se publicó, como les decía, en febrero de 2023 y tenía que haber entrado en vigor el lunes 1 de abril de este año, el pasado lunes. ¿Y qué ocurrió? Pues que la semana pasada, como ya lo habíamos comentado aquí, que habíamos hablado de que si este decreto entraba en acción, iba a causar una enorme crisis alimentaria que nos iba a dejar prácticamente sin tortillas, porque gran parte de la producción de maíz que se hace en México necesita utilizar glifosato para tener buenas cosechas, y mucho del glifosato, del maíz que se importa, porque no somos autosuficientes, también está producido utilizando glifosato. Así que ante la realidad que se le vino encima a este gobierno de que si entraba en acción el decreto y se prohibía la importación y uso de glifosato en México, íbamos a tener una crisis alimentaria inevitable, pues se decidió suspender el decreto. Eso se avisó la semana pasada, y creo que el día 26 de marzo, y el día 28 salió la doctora Álvarez Builla a oponerse, a contradecir al presidente, algo inaudito, no explícitamente, pero sí a decir que solo el presidente podía detener el decreto, lo podía inhabilitar, y que su vocero, Jesús Ramírez, y los demás funcionarios que anunciaron que el decreto se suspendía, no tenían la autoridad para hacer ese anuncio. Eh, Ella dijo que había alternativas para el glifosato, porque una de las razones también para no poner en acción el decreto es que no hay algo con que sustituir al glifosato. En el decreto que lo iba a prohibir se decía que se iban a buscar alternativas menos tóxicas, más naturales, porque ya ven que todo lo químico y todo lo artificial parece que fuera malo, aunque hasta el agua pura es pura química, como sabemos. En fin, no existen esas alternativas, y sin embargo la doctora Álvarez Huilla ha salido públicamente a decir que sí existen y que sí deberían eh, utilizarse, aplicarse ya, que el CONACYT las ha estado investigando, y el presidente tuvo que salir el lunes 1 de abril a decir en su conferencia mañanera que no existen esas alternativas, aunque se están investigando, que ya casi están listas, lo cual es una mentira porque no existen esas alternativas, y que el decreto se suspende. De manera que otro gran fracaso para este gobierno de la 4T respecto a la ciencia y la tecnología, el intento absurdo de prohibir el herbicida más utilizado, más barato y menos dañino del mundo, que es el glifosato, fracasó, y esto causa que la directora de CONACYT pues quede en evidencia. Veremos qué pasa, pero ante la ideología y los prejuicios, los hechos científicos siempre prevalecerán. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.